En Hans, contamos con la más extensa gama de semiconductores. Le ofrecemos la mejor asesoría para cada tipo de necesidad. Manejamos las mejores marcas, como Ixies, Panasonic, Fluke, Motorola, Omron, LG, Molex, NXP, National Instruments, ST, Texas Instruments, Toshiba, On Semiconductor, Philips, Intel, General Electric. Son cientos de impulsos analógicos los que llegan a tu cerebro, como por ejemplo estos sonidos, que al escucharlos son interpretados para actuar a partir del estímulo presentado. De esta misma manera, el ser humano ha logrado crear pequeños cerebros artificiales con capacidad de procesamiento de información similar, que conectan el mundo analógico con el digital, interpretando información para ejecutar una función deseada. Eso es lo que hace un semiconductor. Un diodo es un componente electrónico hecho de un material semiconductor que tiene dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Existen muchas clases de diodos. Los diodos detectores, también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están hechos de germanio y se caracterizan por poseer una unión P-N muy diminuta. Esto le permite operar a muy altas frecuencias y con señales pequeñas. Están los diodos rectificadores. Son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa y en polarización inversa no conducen. Estas características son las que permite a este tipo de diodo rectificar una señal. El diodo Zener. Un diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se emplean como elementos de control. Se les encuentra con capacidad de medio vatio hasta 50 vatios y para tensiones de 2.4 voltios hasta 200 voltios. El diodo varactor, también conocido como diodo varicap, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizando inversamente y actúan como condensadores variables controlados por voltaje. Los LED son diodos emisores de luz y se especifican por el color o longitud de onda de la luz emitida. Estos son los diodos más conocidos, pero existen más clases de diodos como son el diodo túnel, el Shockley, el diodo estabilizador, el diodo backward, entre otros. Por ahora, el diodo que nos interesa es el diodo Zener. Este diodo recibe su nombre por su inventor Clarence Melvin Zener, quien fue quien descubrió el efecto Zener en uno de sus trabajos sobre el efecto túnel. Sin embargo, realmente fue William B. Shockley y los laboratorios Bell quienes estudiaron este fenómeno y fueron quienes materializaron esto en el diodo al que ellos nombraron el diodo Zener. El diodo Zener puede tener la misma apariencia de un diodo rectificador común. Consta de dos electrodos, el ánodo y el cátodo, que normalmente están marcados en su encapsulado por una línea oscura, y su símbolo también es similar al del diodo común. Solo tiene dos líneas más en la parte que representa el cátodo. ¿Pero qué es un diodo Zener? El diodo Zener es un diodo de cromo que al polarizarlo inversamente mantiene constante la tensión entre sus dos terminales. Este tiene propiedades y curvas B y similares a las del diodo común. La diferencia es que el Zener trabaja en la zona inversa, ya que ahí es donde se logra aprovechar su propiedad como regulador de tensión. Esta es la curva BI del diodo Zener, con la cual podemos ver cómo funciona. La zona de trabajo del diodo se encuentra cuando se polariza inversamente el diodo. Es por esto que este punto de trabajo se encuentra en la parte negativa de la gráfica. Vemos que al aumentar el voltaje negativamente, la variación de corriente es mínima. Esto sucede hasta que se llega a un punto llamado voltaje Zener. A partir de aquí, el voltaje tiene una variación muy pequeña, casi se podría decir que el voltaje es constante, mientras que la corriente tiene variaciones más grandes. El voltaje Zener está representado por Bz no, y aunque en la teoría parezca que es constante, en realidad tiene unos rangos dentro de los que puede estar la tensión, que son
el voltaje Zener máximo y el voltaje Zener mínimo. Estos rangos hacen aparecer también unos rangos de corriente entre los cuales el diodo puede trabajar, nominados corriente de Zener mínimo y corriente de Zener máximo. Todos estos encierran la zona de trabajo en la cual está el diodo Zener. La principal aplicación de esta clase de diodos es como regulador de voltaje. El diodo Zener se polariza inversamente para que entre en la zona de trabajo y de esta forma el diodo se encarga de mantener el valor de voltaje constante siempre y cuando el voltaje no regulado, es decir, el voltaje de la fuente, nunca sea menor al voltaje Zener. También se usan los diodos Zener en elementos de medición. Los diodos Zener son construidos de manera que el voltaje Zener es muy exacto y se mantiene constante para diferentes valores de corriente. Esto permite que un Zener se use en electrónica como una referencia de voltaje para un circuito cualquiera. En otros casos se usa el diodo Zener como un estabilizador de tensión y generalmente se usa en medidores de frecuencia. Existen muchas más aplicaciones en las que se usan los diodos Zener, como son los supresores de transitorios o como medidores de presión hidrostática, ya que el diodo revela algunos cambios en la corriente y en sus características de tensión debido a la presión hidrostática. Cuando tratamos con corriente continua, como hemos hecho en todos los circuitos que hemos usado hasta ahora, observamos que la corriente fluye siempre en la misma dirección. Sin embargo, la corriente alterna cambia periódicamente su dirección y fuerza. Los electrones en el conductor se desplazan hacia adelante y hacia atrás. En lugar de ser representada en un gráfico lineal como la corriente continua, la corriente alterna se representa gráficamente como una onda sinusoidal. La porción superior de una onda sinusoidal es un voltaje positivo, mientras que el de la porción inferior es negativo. La onda sinusoidal completa representa el ciclo en el que los electrones avanzan y retroceden. El número de ciclos completos que tienen lugar en un segundo se llama frecuencia. La unidad matemática de frecuencia es el hercio, equivalente a ciclos por segundo. Una frecuencia de 60 hercios significa que la corriente lleva a cabo 50 ondas sinusoidales por segundo. Los diodos son eficaces para rectificar la corriente alterna a corriente continua. Observemos cómo sucede esto cuando se carga el acumulador de un automóvil. Como indicamos anteriormente, un acumulador obtiene su potencia de la diferencia de potencial que existe entre los polos positivo y negativo. Cuando es conectado a un circuito, el flujo de corriente surge de la fuerza de atracción mutua de los electrones y los iones positivos. Su recombinación crea cargas neutrales. A medida que estas cargas neutrales aumentan, el acumulador pierde lentamente su potencia, a no ser claro que sea recargado. Cargar el acumulador significa que la diferencia de potencial es restablecida y que tenemos una concentración de iones positivos en el polo positivo y un exceso de electrones negativos en el polo negativo. El encargado de cargar el acumulador es el alternador. Una versión simplificada de un esquema del alternador nos ayudará a explicar cómo sucede. El embobinado del estator de la izquierda está conectado a 2 diodos, así que tendremos 6 diodos funcionando en este circuito. Los 3 diodos de la derecha están conectados al terminal positivo del acumulador y los 3 de la izquierda están conectados a tierra, es decir, al chasis, y a través de tierra al terminal negativo del acumulador. Para mayor claridad, vamos a observar solo una bobina. Cada bobina usa 4 diodos, pero las 3 bobinas juntas comparten solamente 6, pues los usan en periodos de tiempo diferentes. A medida que el rotor gira dentro del estator, un campo magnético pasa a través de cada bobina de este, provocando un flujo de corriente. Esto resulta en una corriente alterna que está aquí representada por una onda sinusoidal. Durante la media onda positiva, un voltaje positivo pasa del extremo A del estator a través del diodo de polarización directa hasta el polo positivo del acumulador. Puesto que el voltaje positivo del alternador es mayor que el voltaje del acumulador, el potencial positivo del acumulador aumenta. El voltaje positivo del acumulador no puede pasar al terminal negativo al ser bloqueado por el diodo. El voltaje positivo es conectado al cátodo de este diodo, causando así una polarización inversa. La polarización inversa a través del diodo de menor polarización directa
y de allí al extremo B del embobinado del estator. Cuando el voltaje inducido del alternador cambia a la dirección opuesta, representado por la media onda negativa, la corriente surge del extremo B del embobinado del estator, sigue a través de este diodo de polarización directa hasta el polo positivo del acumulador. Desde el polo negativo del acumulador, la corriente sigue este camino a través del diodo de polarización directa hasta el extremo A del estator, completando así el circuito. Las tres bobinas del estator, junto con sus tres conjuntos de diodos, proveen una continua corriente directa intermitente para cargar el acumulador. La dirección de la corriente es controlada por los diodos. Para verificar el funcionamiento de los diodos, podemos analizar la salida del alternador. Si la salida se ve así, todo está en orden. Sin embargo, una onda de salida distorsionada indica posibles problemas en los diodos. Es una indicación clara de que el acumulador no está siendo cargado adecuadamente. Una onda como esta, por ejemplo, indica un diodo abierto o una bobina del estator abierta. Esta salida indica que hay un cortocircuito en uno de los diodos, el cual permite el paso de cantidades muy pequeñas de corriente en la dirección opuesta. Después de cambiar el rectificador, la carga normal de salida del alternador queda restablecida. Otra aplicación de los diodos es en el embrague del transformador de torsión. El diodo, al que también se le llama diodo de bloqueo, protege al circuito de las corrientes de irrupción. Tales sobrecargas ocurren cuando el flujo de corriente que pasa a través de un dispositivo electromagnético es bruscamente interrumpido. La expresión diodo de bloqueo es solo una descripción de cómo funciona el diodo en el circuito, y no significa que sea ninguna otra clase especial de diodo como lo es el diodo Zener. Cualquier bobina magnetizada, tal como la de un solenoide o un relé, crea un campo magnético. Tan pronto como se abre el circuito, el campo se descompone convirtiendo la energía magnética en voltaje. Si el voltaje es lo suficientemente alto, la corriente puede tratar de conectar la abertura causando una chispa, la cual puede dañar otros componentes del sistema. Ruidos radioeléctricos tales como un chasquido o una detonación son indicadores de tal chispa. La instalación de un diodo a través de la bobina permitirá que la corriente irruptiva regrese a la bobina de alambre en donde se originó. Este diodo de bloqueo funciona básicamente como la válvula de seguridad de una olla a presión. Cuando se comprueba un solenoide o relé controlado por un módulo de control electrónico, el cual usa un diodo de bloqueo, deberá utilizarse un contador de escala análogo. Es importante hacer esta prueba porque el diodo protege al módulo de control electrónicos, ECM, de los impulsos de voltaje. Para esta prueba deben realizarse dos verificaciones. Primero se comprueba la resistencia del solenoide y luego la del diodo. Para comprobar el solenoide, acople el contador, tome la lectura y luego invierta la polaridad y tome otra lectura. Un conjunto de solenoide y diodo de bloqueo en buen estado mostrará una lectura máxima igual a la resistencia del embobinado y una lectura mínima igual a la resistencia del embobinado con el diodo en polarización directa. En nuestro ejemplo, hemos obtenido dos lecturas de ohmios diferentes, como ya esperábamos. El conjunto de solenoide diodo de bloqueo se encuentra, pues, en buen estado. Si en el diodo existe un cortocircuito, se obtendrán dos lecturas muy bajas. Si el solenoide está abierto, observará usted una resistencia muy alta y una lectura de infinito. Si el diodo está abierto, obtendrá dos lecturas parecidas, iguales a la resistencia de las bobinas. La razón por la que no podemos utilizar un contador digital en estas pruebas es que este tipo de contador normalmente no puede aplicar suficiente voltaje para probar al mismo tiempo la polarización directa del diodo y el embobinado del solenoide. Un contador digital le dará solamente una lectura igual a la resistencia del embobinado. Esto quiere decir que este tipo de contador no puede detectar un diodo abierto usado como de bloqueo. Un tipo especial de diodo que ha probado ser de mucha utilidad en las aplicaciones automotrices es el diodo Zener. En un esquema se representa con este símbolo.
Su característica particular es que, bajo ciertas circunstancias, puede conducir una corriente de polarización inversa. Si aplicáramos un voltaje de polarización inversa a través de un diodo común, al principio no circularía ninguna corriente. Sin embargo, a un cierto voltaje, tal como el de la tensión disruptiva del diodo, este conduciría una corriente en la dirección opuesta. A la larga, esto acabaría destruyendo el diodo. Sin embargo, tal conductividad de polarización inversa es una característica propia del diodo Zener. Al igual que el diodo común, al principio bloqueará una corriente de polarización inversa. A medida que el voltaje aumenta, el diodo alcanzará su voltaje de polarización inversa y permitirá la circulación de la corriente. A diferencia de un diodo común, la caída de voltaje a través del diodo Zener permanecerá constante al voltaje de polarización inversa, cualquiera que sea el valor real del voltaje inverso total. La caída de voltaje a través del diodo permanecerá constante, así que las variaciones en el voltaje de entrada no afectarán de manera alguna al voltaje de salida obtenido a través del diodo Zener. La ventaja del diodo Zener es que la tensión disruptiva ocurre a unos voltajes determinados con mucha más precisión que lo que sería posible en los diodos comunes. Esta característica hace que el diodo Zener sea de gran utilidad siempre que se necesite mantener un voltaje invariable y estable. Veamos un ejemplo del uso de un diodo Zener. Este es el rectificador que usamos en el ejemplo de los diodos comunes. En lugar de tener 4 diodos comunes por bobina del estator, tenemos ahora 2 diodos comunes y 2 diodos Zener. Durante el periodo de media onda positiva, la corriente fluye desde el extremo A del estator en esta dirección. Cuando llega a la intersección superior, va hacia la derecha, ya que no puede circular contra la polarización inversa del diodo de la izquierda. En la intersección de la derecha, la corriente fluye de nuevo hacia la derecha, y así hasta el terminal positivo del acumulador, aumentando el potencial positivo del mismo. Durante el periodo de media onda negativa, la corriente se origina en el extremo B de la bobina, fluye a través del diodo de polarización directa y, de nuevo, hacia el lado positivo del acumulador. En este rectificador, los diodos Zener juegan un importante papel que nunca podrían jugar los diodos comunes. Un aumento repentino del voltaje del alternador podría producir también un aumento en los circuitos y dañar los otros componentes eléctricos, especialmente los sensibles componentes electrónicos del vehículo. Para evitar los daños que pueden causar tales aumentos, el diodo Zener a cierto voltaje puede cambiar suficientemente su polarización a inversa y conducir el exceso de voltaje a tierra sin ningún peligro. El acumulador, el cual consta de 6 celdas, es lo suficientemente fuerte como para aguantar tal carga de voltaje aplicado a su terminal negativo, y el voltaje excesivo es eliminado sin causar ningún daño. Y recuerde, en Hams, contamos con 3 sucursales: Matriz, Sucursal Sama y Service Center. Para estar más cerca de usted, visite nuestra página web www.electronica-mediohams.com.mx. Matriz, ubicada en la 9 Norte número 405, letra A, en el centro histórico. Sucursal Sama, ubicada en la 11 Poniente número 319, en el centro histórico. Sucursal Service Center, ubicada en la Avenida Reforma número 2910, letra B,